Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de las figuras semejantes y un caso particular que va a ser el tema de las escalas. La idea intuitiva de las figuras semejantes ya la tenemos. Dos figuras son semejantes, pues cuando las proporciones dentro de ellas son las mismas, pero una es mayor o menor que la otra. Una figura es semejante cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el zoom de una fotografía. Estamos obteniendo una figura semejante a la que teníamos. Yo la puedo hacer más grande o más pequeña, pero los segmentos, las proporciones que dentro de ella se hacen, se mantienen. Si yo tengo una fotografía mía y la hago más grande, la cara no se me deforma. Los labios no se me quedan en la frente o se me aumenta un trozo de la cara pero no otra, sino que sigue siendo las mismas las proporciones que ahí se dan. Bueno, cuando dos figuras son semejantes, esa proporción se va a mantener. ¿Cómo pasas de una a otra? Es lo que se va a llamar la razón de semejanza, que es aquello por lo cual tú multiplicas o dividas cada una de las medidas que tienes. A todo el mundo le gusta tener una reproducción de un cuadro, por ejemplo, en su casa. Bueno, pues si yo tengo este cuadro y en casa tengo este cuadro, la forma por la cual traslado cada una de las medidas aquí es la razón de semejanza. La razón de semejanza me la pueden dar o no. Pero si me dicen que este cuadro tiene, por ejemplo, aquí tiene una medida de 4 y aquí tiene una medida de 9, y el de llegada, la figura que yo he representado, en lugar de 4 tiene 2 y aquí tiene 3, pues la razón de semejanza, ¿cuál es? Es que este es la mitad de este. La razón de semejanza es un medio. Lo que estoy haciendo es que para pasar de esta medida a esta medida, multiplico por un medio. De tal forma que si yo aquí tengo un círculo que tiene de radio 1, pues aquí tendré un círculo que tendrá de radio 1 por un medio, tendrá de radio 0,5. Y al revés, para pasar de la grande a la pequeña estaré multiplicando por un medio, pero para pasar de la pequeña a la grande, lo que voy a hacer es dividir para un medio. Tal forma que si yo aquí tengo un cuadrado que tiene del lado, pues este tenía 2, 3, vamos a poner que tiene del lado 0,4, pues lo que voy a hacer es que este cuadrado, ¿en qué se me transformará aquí? Pues 0,4 dividido para un medio, es decir, será el doble, 2 por 0,4, pues será 0,8. Aquí tendrá de lado 0,8. Entonces, cuando te dicen que dos figuras son semejantes, yo puedo saber cuál es la razón de semejanza cogiendo dos medidas que sean correspondientes y entonces pues las divido y entonces veré cómo pasaré de una a otra. Bueno, vamos a hacer un caso, por ejemplo, de una razón de semejanza. Bueno, de dos figuras semejantes. Yo voy a coger un libro, por ejemplo, tengo este libro, es un libro de historia de las matemáticas, y este libro quiero representarlo aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar las medidas de alto y de ancho y lo que voy a hacer es poner las correspondientes. Mido este libro de ancho, mide 23,5. Y lo que quiero es, en este caso, me van a dar la razón de semejanza, que quiero aquí representar la misma figura con una razón de semejanza que sea 2 quintos. 2 quintos, ¿qué significa? 2 quintos es 0,4. Entonces quiero que lo que represente aquí sea este libro, pero con una razón de semejanza 2 quintos. ¿Qué es lo primero que he medido? Lo primero que he medido ha sido el ancho del libro, que era 23,5. Bueno, yo aquí tendría el libro grande, voy a dibujar un dibujo 23,5. Entonces, con esta razón de semejanza, ¿en qué se te va a convertir? Pues tengo que hacer 23,5 por 0,4. 23,5 por 0,4 es 9,4. Pues me iría aquí y diría, mira, del 0 hasta el 9,4, esto va a tener de ancho. Pues eso es lo que ha salido de ancho. Ahora vamos a ver cuánto tiene de largo. De largo, vengo y mido, tendría 28. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? 28, hemos dicho que tendría 28, simplemente aquí estoy anotando las medidas, lo que voy a hacer es 28 por 0,4. Pues haces 28 por 0,4, lo
hacemos en un momento, 28 por 0,4 y te queda 11,2. Bueno, pues entonces lo que haría sería que esta medida es la que habíamos puesto que era de 9,4, pues ahora le voy a poner 11,2. 11,2 dura hasta aquí. Bueno, pues ya tenemos este y este. Esto era 11,2. Esta figura, este rectángulo, es semejante a este libro, porque las medidas se conservan. Vamos a ver qué pasa con lo de dentro. Bueno, pues aquí veis que tenemos la primera M. Voy a ver qué lugar ocuparía aquí. La primera M, yo la mido y estaría del inicio a 2 centímetros. Es decir, aquí tengo 2 centímetros y empezaría la M. La M tiene de ancho 1,8. Pues desde aquí hasta aquí mediría 1,8. Y tiene de alto 1,5. Tiene 1,5. ¿Dónde estaría la M? Pues entonces cogemos y los 2 centímetros, ¿cómo los pasarías aquí? Pues 2 por 0,4, 0,8. Tendría que haber medido también a qué distancia de aquí arriba. Pero bueno, pues aquí será 0,8, 0,8 y lo pongo ahí. Esto será 0,8. 1,5 que era de alto, pues lo multiplico por 0,4 y te queda 0,6. Pues entonces aquí, la M aquí tendrá de alta 0,6. ¿Y qué anchura tendrá? Pues si era 1,8, pues tendrá de anchura 1,8 por 0,4, 1,72, pues aquí. Bueno, pues la M la tendremos en este cuadrado, cuando antes la teníamos en este cuadrado. Sí, ¿qué pasa si yo ahora tengo la medida aquí? ¿Cómo la calcularía la medida en la grande? Pues si aquí estoy multiplicando por 0,4, la medida de aquí, ¿cómo calcularé en la grande? La dividiré para 0,4 y así lo sacaré. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? Este 0,4. Es decir, dos figuras cuando son semejantes. Son semejantes cuando todas las proporciones se mantienen y son más grandes o más pequeñas. ¿Cómo sé si es más grande o más pequeña? Pues porque multiplico por esta razón de semejanza. Si esta razón de semejanza es más pequeña, llegaré a una figura más pequeña que 1, llegaré a una figura menor. Si es más grande de 1, lo que estoy haciendo es aumentarla. ¿Qué tengo que hacer para saber que dos figuras son semejantes? Mirar a ver si todas las proporciones se dan. Normalmente lo que te dicen es que quieres una figura semejante con esta razón de semejanza. Pues coges las de la realidad y multiplicas por esa razón de semejanza. Un caso particular de estas figuras semejantes son los mapas, son las escalas. ¿Qué es una escala? Pues una escala es simplemente un mapa, que evidentemente yo no puedo hacer un mapa de las carreteras de Zaragoza o de España y no las puedo tener a tamaño real, las tendré que reducir. Y a esas figuras, esa reducción, ese mapa que yo tenga, necesito que sea esté en escala. Que no vaya a ser que yo al medir en mi mapa después no tenga nada que ver con la realidad. Una escala realmente ¿qué es? Es este caso particular y es el cociente entre el mapa. Bueno, una razón de semejanza es la escala. Esa escala es el cociente entre la medida en el mapa y la medida en la realidad. Es decir, yo quiero hacer un mapa donde, por ejemplo, 4 centímetros de mi mapa, lo que vayan a corresponder son 4 metros de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que haré? Hombre, centímetros y metros no lo vamos a poder trabajar, pues lo voy a pasar. 4 centímetros se conviertan en 400 metros. Si yo ahora lo simplifico, lo que significa es que un centímetro de mi mapa sean 100 centímetros de la realidad. Bueno, pues ¿cuál es la escala? 1 centímetro 100. Esto se dice 1 es a 100 centímetros. Y entonces, ¿eso qué haré? Yo tendré aquí la realidad y tendremos aquí el mapa. Si yo tengo aquí 1 centímetro, en la realidad eso corresponderán a 100 centímetros. ¿Cómo paso de uno a otro? Pues con esta razón de semejanza. Si yo tengo una medida en la realidad y quiero dibujarla aquí, pues
utilizaré la razón de semejanza. Y al revés, si yo tengo aquí una medida y la quiero utilizar aquí, utilizaré la razón de semejanza. ¿Cómo pasaré de la realidad al mapa? Pues dividiré por la razón de semejanza, dividiré para 100. ¿Cómo pasaré del mapa a la realidad? Pues multiplicaré. Si yo aquí tengo 7 centímetros, ¿a qué corresponderán? Pues multiplico por la razón de semejanza. Corresponderán a 700 centímetros en la realidad. Si yo tengo aquí 700 centímetros, ¿a qué corresponderán? Pues dividiré para 100 y obtendré los 7 centímetros. Hay muchas escalas y hay muchas formas de medir. Por ejemplo, hay muchas formas de medir las escalas. Por ejemplo, para medir las escalas se utilizan aparatos como estos. Este que tengo yo aquí, este es un curvímetro. Os pondré un vídeo asociado a los curvímetros. ¿Qué es un curvímetro? Pues es un aparato como este. Si os dais cuenta, en este curvímetro aquí tenemos diferentes escalas. A ver, aquí. Tenemos una escala que es... las escalas vienen aquí reflejadas. Entonces, y aquí aparecen otras escalas. ¿Qué es lo que hago para medirlo? Pongo el mapa y yo cuando doy vueltas, lo que va ocurriendo es que esa flecha va cambiando. Entonces, está puesto para que aquí dentro haya otros engranajes. Depende de la escala que yo quiera, pues tendré una mayor o menor medida. Claro, esto se hace porque son figuras semejantes, porque yo estos círculos concéntricos con las diferentes escalas al moverlo, me va dando cuánto estoy avanzando. Os pondré ahora un vídeo. Si yo tuviese que hacer una escala de mi cuarto, ¿qué es lo que haría? Mediría, por ejemplo, cuánto mide una mesa, aplicaría la razón de la escala que quiero, me iría a un plano y dibujaría con esas nuevas medidas.